Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La vicesecretaria general de la FSA y delegada del Gobierno en Asturias considera un despropósito el dictamen de la comisión parlamentaria que investiga el accidente en la mina de Zarreu. Adriana Lastra rechaza las destituciones de cargos políticos y considera que la intención del informe es dañar al Gobierno de Adrián Barbón. Ni la Inspección General de Servicios, ni la Comisión de Investigación a lo largo de todas las semanas de comparecencias, ni la propia investigación judicial, que les recuerdo que está en marcha y cuyo único investigado es en este caso la empresa, ha acreditado una relación causa-efecto entre la Administración y el accidente de Zarreu. La vicesecretaria general de la FSA ha salido en defensa de Adrián Barbón, que por el momento guarda silencio tras conocerse ese dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente en la mina de Zarreu, que apunta a responsabilidades de los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñi y Belarmina Díaz. Para los socios de gobierno, para Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, las responsabilidades políticas son claras. Lo dice el portavoz de convocatoria, Xavier Vegas. Es necesario, dice, cesar a cargos. Las responsabilidades políticas nos parecen muy claras, que sería defraudar a los asturianos y las asturianas que saliéramos de esta Cámara y de esta comisión de investigación sin señalar responsabilidades políticas. Desde el bloque de la derecha elevan la presión política sobre el Ejecutivo de Adrián Barbón, al que reclaman que actúe de forma inmediata y proceda al cese de los responsables a los que apunta esa comisión parlamentaria. Y sobre otra empresa minera, la del empresario Fernando Martínez Blanco, responsable de Mina Miura en Ibias, los 18 trabajadores se van a encerrar este mediodía en protesta por el impago de sus nóminas. Se les debe un año de sueldo. Los trabajadores piden que se les despida para poder cobrar el paro. Y en otro orden de asuntos, hoy es 23 de abril, es el Día del Libro. Asturias celebra Sant Xurde, una manera de celebrar este día regalando lectura y gastronomía, regalando roscas. Lo explica el presidente de las librerías de Asturias, Rafael Gutiérrez Testón. Esa rosca, tanto dulce como salada de Sant Xurde, solamente la va a encontrar en confiterías, panaderías asturianas y solamente lo va a encontrar el 23 de abril. Que eso es algo también, yo creo que muy característico y que lo hace muy especial. Es maravilloso, es sumar a que pues ir integrando para que Asturias sea una fiesta en general en torno al libro. Bueno, pues así comienza Asturias Hoy, primera edición, con Diego Fernández y Esther Casas en la parte técnica, con Elia Rivero y Ángeles García en la locución y redacción, y quien les habla al micrófono, Paula Rodríguez. Vamos con titulares. Asturias Hoy. Asuntos, noticias que pasan por la incertidumbre que pasan los trabajadores de Nestlé en Sebares por los despidos que ha anunciado la multinacional. Sí, los sindicatos de la fábrica de Nestlé en Sebares, en Piloña, se oponen al ERE anunciado por la dirección y anuncian movilizaciones. La plantilla asegura que tiene un elevado volumen de trabajo y que la planta asturiana se encuentra en crecimiento. La presidenta del comité de empresa, María Elena Fernández, y Marcial González, también miembro, en este caso por Somafita UGT, rechazan los despidos. Nestlé quiere recortar, recordamos, 300 puestos de trabajo en todo el país. Estamos todos en shock. Tenemos ahora mismo una línea de pouches y 4 de bricks y vamos a tener una nueva de botella este año y otra de bricks de 200 mililitros. En el último año han llegado más de 50 personas nuevas aquí a la fábrica. Este ERE no es porque haya pérdidas, obviamente, es por ganar más y no podemos estar más en desacuerdo. El Principado propone una suspensión temporal de los búhos en el Valle del Nalón. Los trabajadores de los autobuses del Nalón, que están en huelga desde el pasado 4 de abril, votarán este jueves, votarán hoy en asamblea si aceptan la propuesta ofrecida por el Principado para desconvocar los paros. Los trabajadores piden la instalación de mamparas de protección en los autobuses después de que un conductor sufriera un apuñalamiento mientras realizaba el servicio nocturno. Desde Comisiones Obreras, Luz García considera que la propuesta de la Consejería de suspender el servicio es una buena alternativa mientras no exista una solución definitiva. Entonces ahora tenemos que decir a la plantilla que somos capaces de desconvocar la huelga con el planteamiento que hace la Consejería, que suspendemos el servicio de búho mientras no se llegue a una solución.
por supuesto vamos a aceptarla y desconvocaremos la huelga en el momento que eso esté comunicado y a partir de ahí abrimos un nuevo espacio de negociación. Y la Alianza por las Infraestructuras se reúne hoy para abordar el recurso contra el peaje del Güerna. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha convocado a las 10 de la mañana a grupos políticos y agentes sociales para reforzar una posición común, firme y coordinada en la exigencia de supresión del cobro de la AP66. La reunión de la Alianza por las Infraestructuras permitirá exponer la estrategia legal y reforzar una posición común, según el consejero, según Alejandro Calvo. Reunir de nuevo a todos los grupos políticos, agentes sociales, asociaciones que forman parte de la misma y poder explicarles la situación del trabajo que ya hemos realizado y el que remataremos en estos 2 meses para presentar recurso ante el Tribunal Supremo sobre la nulidad de la prórroga del peaje del Güerna y para lograr la supresión, ¿no?, del peaje, ¿no? El tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las principales vías del Principado de GT. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos esta jornada de jueves y a esta hora circulación lenta en la 66 a su paso por Coyoto dirección Gijón. Al mismo tiempo que también van a encontrar complicada esa entrada ya por la ASO2 en el entorno de Vitoria y Villamejil. Al margen de ello, en el resto de vías por el momento se circula con total normalidad, sin ninguna incidencia destacable, pero como siempre les insistimos, precaución en las carreteras. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Hasta ahora hay tráfico fluido en toda la ciudad. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia a esta hora que podamos reseñar? Nada, tranquilidad en toda la red viaria de Avilés, tráfico fluido. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Vamos a ver cómo estará el tiempo en las próximas horas. Previsión meteorológica que nos trae David Arango. Muy buenos días. Hola Paula, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada con temperaturas más altas que las de ayer. Vuelve a subir la temperatura, nos volvemos a mover cerca de los 25 grados en un día en el que las nubes van a ser abundantes. Poco probable que hoy llegue a aparecer la precipitación. Mañana descenderán de nuevo las temperaturas, refrescará un poco el ambiente. Será mañana un día en el que las nubes serán un poco más activas que las de hoy. Tendremos alguna precipitación de carácter débil. Podría llegar a llover algo, poco, tanto durante la mañana como durante la tarde. Asturias al día. 8:07 de la mañana. Ya saben que a partir de las 9 llega Asturias al día, llega Nacio Varillas. Muy buenas, cuéntanos. ¿Qué tal, Paula, Elia, compañeras de Asturias Hoy, primera edición? El borrador de la Comisión de Investigación del accidente de la mina de Zarreu, redactado, como sabemos, por la diputada Covadonga Tomé, ve responsabilidad personal en los ex consejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñi y Belarmina Díaz, y en el ex viceconsejero Isaac Pola, además también en 3 funcionarios. Tomé pide el cese de Fernández, actualmente presidente de UNOSA, y de Roqueñi, presidenta del Puerto de Decisión. Documento de conclusiones que apuesta también por adelantar indemnizaciones a las familias y por enviar toda la documentación a la Fiscalía, por si pudiera haber responsabilidades penales. Bueno, pues les vamos a preguntar por esto a Jacinto Braña, el diputado autonómico del Partido Socialista, Rafael Alonso, del Partido Popular, Gonzalo Centeno, de Vox, Xabel Vegas, de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, y Laura Tuero, asesora precisamente de Covadonga Tomé, la autora de este borrador, diputada de Grupo Mixto en representación de Somos. Creo que no lo sabéis ninguna de las dos, pero hoy es el día del libro. Hoy es 23 de abril, gracias a la colaboración que mantenemos con el gremio de editores de Asturias, coincidiendo con esta efemérides, seguimos conociendo editoriales asturianas. Hoy es el turno de Velasco Ediciones. Al frente de este proyecto empresarial está Cristian Velasco. Y coincidiendo, para acabar ya precisamente con el Día del Libro, a las 7 de la tarde se celebra una nueva sesión de los encuentros en la Biblioteca de Asturias, en este caso en el Fontán, en Ubieu, bajo el título de Centenario de la Ruta 66, la Ruta Madre y alrededores, que así se llama, sobre esta carretera federal de Estados Unidos que conecta Chicago con Los Ángeles. Estarán con nosotros la escritora Julia Navas. La presentación corre de cuenta de Ana Lamela, escritora y música también, integrante del colectivo Musa Cafeína, para explicarnos esta propuesta cultural, hoy Día del Libro. Bueno, pues feliz Día del Libro, Nacio. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Vamos con la información. El dictamen provisional de la Comisión Parlamentaria que investiga el accidente en la mina de Zarreu señala las responsabilidades en las que incurrió a su juicio la Administración del Principado. Apunta que no comprobó la solvencia de Bluesolving, que en el momento del cambio de titularidad de la mina tenía un capital de 3.000 euros y carecía de trabajadores, maquinaria y financiación. Además, no la sancionó por incumplir con la garantía financiera que tenía que aportar. Aprobó un proyecto de investigación complementaria sin exigir evaluación del impacto ambiental. No comprobó las 4 autorizaciones que tenía la mina de Zarreu y que eran incompatibles entre sí. También falló en la inspección, en la ordenación de los documentos y en las responsabilidades. Y el dictamen señala además al IDEPA por contribuir indirectamente a validar la viabilidad del proyecto de esa mina en Zarreu. Tiene más datos sobre todo esto que les contamos Pilar Arias de Velasco. Los 4 responsables políticos señalados en ese borrador de la comisión parlamentaria prefieren de momento guardar silencio. No hay declaraciones por su parte sobre un dictamen que les señala por haber autorizado determinadas resoluciones administrativas, por no haber activado mecanismos de control, por mantener estructuras organizativas insuficientes o por contribuir a consolidar los proyectos de investigación complementaria. Para la abogada que representa a las familias de 4 de los fallecidos en el accidente de 2025, Beatriz Llamas, el dictamen final de la comisión parlamentaria será útil a la hora de reclamar responsabilidades patrimoniales al Principado. Un proceso que ya está abierto y al que se irán incorporando, dice, informes como el de la Inspección de Servicios o el de la comisión parlamentaria. Informes que considera señalan que hubo un deficiente control por parte de la Administración y subraya que adelantar indemnizaciones a las familias, como plantea el dictamen, es una necesaria respuesta institucional. Desde el Principado, de momento, evitan pronunciarse sobre si esa opción está sobre la mesa. Bueno, como decimos, por el momento ni Enrique Fernández, ni Nieves Roqueñí, ni Belarmina Díaz, ni Isaac Pola han dicho nada sobre ese dictamen, guardan silencio. El presidente del Principado, de viaje en México, tampoco ha valorado las conclusiones de esa comisión que se creó para investigar precisamente si hubo o no responsabilidades por parte de la Administración en ese accidente y que apuntan a los exconsejeros de Industria por no ser diligentes en sus actuaciones. El propio presidente del Principado se comprometió a depurar responsabilidades si fuera necesario, pero por el momento, como decimos, no se ha tomado ninguna decisión al respecto sobre esas personas que estuvieron al frente de la consejería. Quien sí ha hablado ha sido la vicesecretaria general de la FSA y delegada del Gobierno en Asturias. Sí, Adriana Lastra ha criticado con dureza ese documento, ha reiterado que la única responsable es la empresa que actuaba de manera clandestina y ha afirmado que para Adrián Barbón sería sencillo cesar a los responsables que apunta ese dictamen, pero que no lo hace por no asumir un relato falso. Cualquiera que conozca o haya visto o haya leído otros informes, otros dictámenes de comisiones de investigación, puede comprobarlo, que es un dislate jurídico, porque, entre otras cosas, ni la Inspección General de Servicios, ni la Comisión de Investigación a lo largo de todas las semanas de comparecencias, ni la propia investigación judicial, que les recuerdo que está en marcha y cuyo único investigado es, en este caso, la empresa, ha acreditado una relación causa-efecto entre la Administración y el accidente de Zarreu. Ese dictamen ha provocado reacciones en el ámbito político de todo tipo. El Grupo Socialista en la Junta General se ha mostrado en contra también de reclamar responsabilidades políticas a los 4 exconsejeros del Partido Socialista a los que apunta el borrador del informe de la Comisión Parlamentaria. Sí, para la portavoz socialista Dolores Carcedo, este dictamen provisional, que aún debe ser objeto de negociación entre los distintos grupos parlamentarios, no justifica los 7 señalamientos de responsabilidad personal, técnica o política. En su opinión, de los testimonios y documentación recabada, no se puede concluir que haya una relación directa entre el accidente de Zarreu y la actuación de la Administración. Por los testimonios y la información que hay en poder de la Comisión, no se puede ligar una relación directa entre el accidente y la actuación de la Administración a través de sus procedimientos, a través de sus decisiones. Por lo tanto, no se justifica en modo alguno el señalamiento de responsabilidades personales ni políticas ni técnicas.
Para Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, socio en el gobierno de coalición, la interpretación es distinta, ya que, aunque consideran que no hay motivo para señalar a empleados públicos, piensan que las responsabilidades políticas son claras y que, por lo tanto, no solo hay que exigirlas, sino que tienen que sustanciarse y llevarse hasta el final. Xabel Vegas es portavoz del grupo. Creo que es un enorme error de este borrador del dictamen señalar a funcionarios públicos. Las responsabilidades políticas nos parecen muy claras, que sería defraudar a los asturianos y las asturianas que saliéramos de esta Cámara y de esta comisión de investigación sin señalar responsabilidades políticas. Desde el Partido Popular, el diputado Luis Venta se ha mostrado convencido de que el Gobierno intenta desviar la atención con obviedades para no asumir las responsabilidades políticas y ha señalado que su grupo esperará a ver si se producen ceses o dimisiones. Nadie duda, y eso parece claro, que la única responsabilidad directa es de la empresa por, evidentemente, realizar labores de extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo. Nadie lo ha puesto en duda nunca, pero no es la única responsabilidad. Más claro lo tienen Vox y Foro Asturias, que apuntan al presidente del Principado como máximo responsable de los fallos y errores detectados en el ámbito de minas y que consideran que así debería reflejarse en el dictamen. Escuchamos a Carolina López de Vox y Adrián Pumares de Foro. Nosotros ya hemos dicho que el máximo responsable aquí es Adrián Barbón, es el líder de este gobierno. Tanto el informe de la Inspección General de Servicios como también el dictamen, al final se concluye que hay un fallo sistemático en cuanto al control de la actividad minera, que ha fallado este gobierno de arriba a abajo. Es un proceso que es claramente garantista. Primero hay una serie de trabajos en el seno de la comisión. La presidenta elabora un dictamen de la comisión, los grupos parlamentarios podemos presentar alegaciones a ese dictamen y luego se vota. Por tanto, yo creo que es un proceso que es absolutamente garantista y por eso no tengo nada que reprocharle a la presidenta de la comisión en ese sentido. La autora de ese texto, de ese dictamen provisional, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha defendido el rigor del informe al asegurar que se ha nutrido de la información recabada por la comisión y de aportaciones del mundo de la minería y letrados, por lo que, en su opinión, no carece de soporte jurídico. Bueno, sería un fracaso absoluto del Partido Socialista frente a la sociedad asturiana. ¿De verdad se van a quedar solos diciendo el caiga quien caiga consistía en una serie de declaraciones de brindis al sol y el no llegar verdaderamente a donde hay que llegar? También los sindicatos han hablado. Desde Comisiones Obreras urgen a Barbón a dirimir responsabilidades al máximo nivel por ese accidente. El secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, dice que el presidente tiene la oportunidad ahora de ofrecer a la ciudadanía claridad y certezas. Cree que tanto la FSA-PSOE como el Gobierno del Principado están reaccionando tarde. Tanto la Federación Socialista Asturiana como el Gobierno de Asturias está reaccionando tarde. A trancas y barrancas se logró crear una comisión de investigación. Afortunadamente la mayoría parlamentaria la impuso porque era un clamor popular que había que ofrecer transparencia sobre lo que había ocurrido en la mina de Cerredo. Hoy que lo conocemos en el ámbito administrativo y político hay que dirimir responsabilidades al máximo nivel. También el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, consideran que deben asumirse responsabilidades políticas por ese accidente en la mina de Cerreo en el que murieron 5 trabajadores el año pasado. Alperi, que además es miembro de la dirección de la Federación Socialista Asturiana, asegura que la asunción de responsabilidades es una obligación ética y política. Que sí que hay responsabilidades políticas, ¿no? A partir de ahí nosotros creemos que esas responsabilidades no pueden ni diluirse ni posponerse. Esas responsabilidades no son una opción, asumir esas responsabilidades no es una opción, es una obligación ética y política y, como digo, no debe devorarse. Y los 18 trabajadores de Mina Miura en Ibias se han encerrado en protesta por el impago de sus nóminas. El empresario les debe un año completo y se había comprometido ese empresario a abonarlas. Hoy, cuando se acaba el plazo prometido por sede judicial, les va a comunicar que será la próxima semana cuando vayan a cobrar esas nóminas. Los empleados de la mina de carbón habían suspendido sus reclamaciones de manera judicial, pero no hay cambios por el momento y ahora quieren que se les despida para poder cobrar el paro. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
8:19 de la mañana, la Alianza por las Infraestructuras se reúne hoy para abordar el recurso contra el peaje del Huerna. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha convocado a las 10 de la mañana a grupos políticos y agencias sociales para reforzar una posición común, firme y coordinada en la exigencia de supresión del cobro en la AP66. El Ejecutivo asturiano quiere que exista sintonía a la hora de recurrir al Tribunal Supremo para la ampliación del peaje del Huerna y ante la decisión del Ministerio de Transportes de inadmitir la solicitud de nulidad de la prórroga de la concesión de la autopista AP66 sin entrar a analizar el fondo del asunto. Tras la respuesta del Ejecutivo Central, el Principado acudirá a la vía contencioso-administrativa ante el máximo órgano judicial para reclamar la eliminación del peaje conforme a la ilegalidad de la prórroga aprobada por el Gobierno del PP en el año 2000. Para el Gobierno de Asturias, esta actuación no responde a una discrepancia de carácter político, sino al ejercicio de una defensa rigurosa de la legalidad europea y española ante una decisión que presenta indicios fundados de nulidad radical. La reunión de la Alianza por las Infraestructuras permitirá exponer la estrategia legal y reforzar una posición común, según Alejandro Calvo, el consejero de Movilidad. Reunir de nuevo a todos los grupos políticos, agentes sociales, asociaciones que forman parte de la misma y poder explicarles la situación del trabajo que ya hemos realizado y el que remataremos en estos 2 meses para presentar recurso ante el Tribunal Supremo sobre la nulidad de la prórroga del peaje del Huerna y para lograr la supresión, ¿no?, del peaje, ¿no? Vamos con otros asuntos. 8:21 de la mañana. Izquierda Unida muestra su rechazo al rescate de la S2 anunciada por el consejero de Movilidad. Se preguntan cuáles son los beneficios que puede traer para los ciudadanos y piden que se expliquen los motivos de esta medida. María José Miranda, la secretaria de Organización de Izquierda Unida de Asturias, advierte de que el peaje se podría seguir abonando de forma progresiva hasta 2035 y que los millones que supondrá el rescate son más necesarios para invertir en políticas de vivienda o en servicios sociales. Tendrán que demostrarnos, en primer lugar, su utilidad social y la viabilidad económica de hacerlo en este momento. Creemos que en estos tiempos que corren, Asturias necesita muchos millones de euros para políticas de vivienda y para políticas sociales que están mejor, como decimos, en esas políticas que en el bolsillo de los empresarios. Por lo tanto, o se nos demuestra esa utilidad y viabilidad social y económica o estaremos frontalmente en contra de ese rescate. Y el Plan de Cercanías de Asturias ya ha movilizado más de 1.300 millones de euros, casi el 70% del total. Son cifras aportadas por el comisionado del Ministerio de Transportes, por Antonio Berrios, que este miércoles visitaba el Centro de Regulación de la Circulación de El Berrón. El número de usuarios ha crecido un 40% desde el año 2019. Nos lo cuenta todo Guillermo Verdín. Entre las actuaciones destacan la renovación de vías, la mejora de la señalización, la accesibilidad de estaciones y la supresión de pasos a nivel. En Siero se invertirán más de 206 millones. En ese centro trabajan 80 profesionales que se ocupan de la gestión integrada de la circulación de las redes convencional y de ancho métrico en Asturias. La nueva base de mantenimiento de El Berrón, cuya construcción ha sido adjudicada por algo más de 5 millones de euros, reunirá en un mismo recinto las instalaciones actualmente dispersas. Sobre los retrasos que se registran y de los que se quejan los usuarios, Antonio Berrios, comisionado para el Plan de Cercanías de Asturias y Cantabria, dice que están muy localizados en algunas líneas y que con la llegada de los nuevos trenes todo mejorará. Están más concentrados en una línea en concreto, entre Gijón y Cudillero. Es algo a mejorar, por supuesto, pero el resto de líneas sí tengo que decir que están progresando y son datos oficiales de Adif, que es quien contabiliza la puntualidad con todo detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues los datos dicen que estamos por encima, muy por encima de hace 3 años, por supuesto, ¿no? Que hay que mejorar, hay recorrido. Adif está trabajando con el Ayuntamiento de Siero para avanzar en proyectos para la supresión de 12 pasos a nivel. Se mejorará además la señalización del tramo Gijón-El Berrón. Dice la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que lo que se está haciendo en Siero ejemplifica el compromiso del Gobierno central con Asturias. Nos vamos ahora al Nalón porque los trabajadores de los autobuses del Nalón, que están en huelga desde el pasado 4 de abril, van a votar este jueves en asamblea si aceptan la propuesta ofrecida por el Principado
para desconvocar esa huelga. Esa propuesta consiste en suspender temporalmente los servicios de búho que presta la empresa concesionaria del transporte público por carretera en el Valle del Nalón hasta que se incorporen las medidas que establezca el estudio de evaluación de riesgos laborales bajo criterio técnico. La oferta busca poner así fin a la huelga indefinida que mantiene una parte de la plantilla de las empresas Autobuses Langreo y Transportes Zapico, ambas del Grupo San Juan, para exigir la instalación de mamparas en los vehículos después de que el pasado 14 de marzo un conductor fuera apuñalado por un usuario. Alejandro Calvo es el consejero de Movilidad. Así que el planteamiento que hace el Gobierno del Principado de Asturias es que en tanto en cuanto se consigue buscar esa solución, se puedan suspender los servicios búho para que el resto de servicios de transporte público por carretera en el Valle del Nalón se puedan seguir prestando con normalidad. Desde Comisiones Obreras, Luz García considera que la ausencia de avances en la negociación ha obligado a la Administración a intervenir. Asegura que la propuesta de la Consejería es una buena alternativa mientras no exista una solución definitiva. Entonces ahora tenemos que decir a la plantilla que somos capaces de desconvocar la huelga con el planteamiento que hace la Consejería, que suspendemos el servicio de búho mientras no se llegue a una solución. Por supuesto vamos a aceptarla y desconvocaremos la huelga en el momento que eso esté comunicado y a partir de ahí abrimos un nuevo espacio de negociación. Los sindicatos de la fábrica de Nestlé en Sebares se oponen al ERE anunciado por la dirección y anuncian movilizaciones. La plantilla ha recibido la noticia de los despidos con sorpresa e incomprensión. Aseguran que la fábrica del concejo de Piloña está en proceso de expansión y con elevado volumen de trabajo. La otra fábrica de Nestlé que tiene en Asturias, la de Gijón, no se va a ver afectada por ese recorte de personal previsto por la multinacional. Son 189 los empleados que tiene la planta de Nestlé en Sebares, una factoría que se verá afectada por esos despidos anunciados por la compañía en España, donde prevé recortar 300 puestos de trabajo. En la plantilla no comprenden que la empresa anuncie este expediente cuando dicen existe mucha carga de trabajo. Escuchamos a María Elena Fernández, presidenta del Comité de Empresa, y a Marcial González, delegado del SOMA. Estamos todos en shock. Tenemos ahora mismo una línea de pouches y 4 de bricks y vamos a tener una nueva de botella este año y otra de bricks de 200 mililitros. En el último año han llegado más de 50 personas nuevas aquí a la fábrica. Este ERE no es porque haya pérdidas, obviamente, es por ganar más y no podemos estar más en desacuerdo. La noticia ha provocado preocupación en el concejo de Piloña por la importancia de la planta para el empleo y la actividad económica. El alcalde, Iván Allende, confía en que el ERE tenga el menor impacto posible. Lo que pedimos es que afecte lo menos posible a la factoría, sobre todo por eso, porque estamos ahora en un momento de crecimiento, de expansión económica importante y más con los proyectos que Nestlé trae a Sebares y sobre todo que se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores. Vamos con más asuntos. Este miércoles se cerró un día más, un nuevo día, sin que los ríos asturianos den el campanu, sin que salga el campanu. Y eso que la presencia de aficionados ha sido masiva. Lo peor, dicen los pescadores, es que no se ven salmones en el agua. Nada, no se ve nada. Tiene mala pinta esto. Bueno, porque no hay mercancía, si no alguno tenía que salir. Llevo de las 8 de la mañana hasta ahora solo, así y nada. No, nada, ni una garra. Nada, es que nada. Lo único anguilas, y es lo que hay. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, insiste en que no hay motivos para que presente su dimisión por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula las decisiones adoptadas por Medio Rural que llevaron el pasado año a constituir una gestora en la IGP Ternera Asturiana. Marcos Líndez afirma que las demandas de dimisión de la derecha por parte del diputado Luis Bentacueli causan hilaridad en Asturias. Lo escuchamos. Sus peticiones de dimisión son recurrentes y hacen que la sociedad asturiana le cause hilaridad. Ahora bien, lo que no acepto, porque lo han dicho por parte de grupos parlamentarios de la derecha a lo largo de estos días, son acusaciones de caciquismo, manipulación y poco democrático.
un poco de decoro y un poco de mínima vergüenza para seguir en el puesto en el que está. Váyase, señor consejero. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos, 8:29 de la mañana. Mariano Rajoy está citado hoy en la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen. El tribunal analiza el presunto operativo parapolicial puesto en marcha por el Ministerio del Interior durante el primer mandato de Rajoy. Sí, el nombre del expresidente del Gobierno ha salido en innumerables ocasiones durante estas 8 primeras sesiones del juicio, que sienta en el banquillo, recordamos, al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y también al excomisario José Manuel Villarejo. María Dolores de Cospedal declarará también hoy en calidad de testigo. Tanto ella, que fue secretaria general del Partido Popular, y su exmarido, Ignacio López del Hierro, llegaron a estar investigados en el marco de este caso, pero la causa se sobreseyó provisionalmente para ellos al no encontrarse indicios en la fase de instrucción. Y Fausto Suárez, el abogado defensor de la expareja del narcomatador, se recupera de la agresión sufrida ayer con un arma blanca a pocas horas del juicio en su despacho. La Policía Nacional encontró, como decimos, en su trabajo, su despacho, tras no presentarse a un señalamiento cuando varios narcotraficantes por la incautación de 600 kilos de cocaína en Siero. El juicio siguió adelante contra 4 de los 5 acusados. 3 de ellos admitieron su implicación y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Pedían para ellos hasta 21 años de cárcel. Sin embargo, el presunto responsable de esta trama, de esta organización, el conocido como Matador, lo niega todo, a pesar de que agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado aseguran que se reunió varias veces con otros miembros de la banda para organizar esa entrega de droga en el año 2022. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Hoy es 23 de abril, se celebra el Día del Libro, una jornada con un marcado carácter cultural. En Asturias, la festividad de Sant Xurde está comenzando a materializarse. Se trata de regalar libros y roscas, gastronomía, una forma de unir cultura y costumbre popular en una de estas fechas clave en el calendario del año, sobre todo para librerías y editoriales. Las confiterías y panaderías asturianas colaboran con esta iniciativa. El presidente de la Asociación de Librerías de Asturias, Rafael González Testón, explicaba aquí en los micrófonos de Asturias Hoy en qué consiste esta celebración que dice ha tenido muy buena acogida. ¿Por qué no hacemos algo especial en Asturias, el Sant Xurde, y algo que empezó el año pasado se convierte también en una tradición y a lo mejor dentro de unos cuantos años pues viene gente de fuera también a comprar, porque claro, esa rosca tanto dulce como salada de Sant Xurde solamente la va a encontrar en confiterías, panaderías asturianas y solamente la va a encontrar el 23 de abril, que eso es algo también yo creo que muy característico y que lo hace muy especial. Es maravilloso, es sumar a que pues ir integrando para que Asturias sea una fiesta en general en torno al libro. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Les contamos que Comisiones Obreras convoca huelga para la plantilla de las escuelas de 0 a 3. Se suman a la convocatoria nacional del 7 de mayo y convocan otras 2 jornadas el 20 y 21 de mayo. Reclaman de nuevo mejoras en las condiciones laborales tras lo que consideran falta de diálogo por parte de la Consejería de Educación. Lo han decidido en una asamblea al no obtener respuesta a sus peticiones sobre el reglamento de organización y funcionamiento de estas escuelas. El 7 de mayo han convocado una manifestación en Oviedo. Y la Universidad de Oviedo precisamente acoge las segundas jornadas de cooperación internacional y ciencia centradas en la innovación en desnutrición y salud global. La jornada reunirá profesionales, personal investigador y estudiantado para reflexionar sobre los principales retos en torno a la desnutrición y la cooperación internacional. Si quieren con estas jornadas poner de relieve cómo la desnutrición continúa mermando el desarrollo físico e intelectual de muchas personas y representa un lastre para el progreso económico y social de un país. De hecho, Laura Martín, profesional de la salud que promueve proyectos de desnutrición en cooperación internacional y coordinadora de estas jornadas, insiste en que un niño o una niña con desnutrición crónica puede tener una serie de consecuencias negativas en la edad adulta. Se puede votar en la web www.lavozdelpaciente.cinfa.com y buscar.
Lo que escuchábamos es otro asunto del que queríamos hablarles y es esa campaña que acaba de poner en marcha la Asociación Raitana de Villaviciosa para tratar de recabar hasta 5.000 euros en el marco de un proyecto de Zimba y conseguir fondos económicos para poder continuar con esas terapias acuáticas para niños y niñas del concejo que a día de hoy tienen que desplazarse hasta otras piscinas de fuera de Villaviciosa. Vamos a darles más detalles. Votar en la web www.lavozdelpaciente.cinfa.com y buscar el proyecto de la Asociación Maliaya. Emi Agustín, presidenta de Raitana, explica que la terapia en el agua es una opción con multitud de beneficios, tanto a nivel físico como psicológico, para estos niños, que acudir a la piscina y desarrollar la actividad es algo imprescindible dentro del proyecto de atención a menores en edad escolar con discapacidad. A día de hoy, Villaviciosa no tiene piscina pública operativa y las familias tienen que desplazarse, por ejemplo, a la Polasiero, con el coste que esto conlleva. Al estar aquí en la villa sin piscina, pues tenemos que desplazarnos a La Pola o a Gijón o a otros concejos. Entonces, eso implica unos gastos importantes y no queríamos dejar este proyecto. Por lo tanto, nos hemos metido aquí en Cinfa para ver si lo conseguimos y ayuda a que podamos tirar con él para adelante, porque aunque los padres aporten, pues es muy importante la cantidad que supone. La terapia acuática mejora la circulación y la musculatura, además de reforzar la autoestima y la confianza. Es también una forma de autorregulación en estos niños y niñas, además de favorecer su inclusión. Para estar al día, Asturias al Día. Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. Las mañanas dan para mucho en La Radio Es Mía. ¿Qué harías tú en Perlora? La ciudad está totalmente abandonada. Es que es lamentable porque es un paisaje increíble. ¿No se pueden destinar esas viviendas de protección oficial o para alquileres sociales, teniendo en cuenta el problema que hay de vivienda? Haría un proyecto de ciudad futura. Es una oportunidad para experimentar cómo puede funcionar todo eso. ¡Qué mejor sitio que Perlora! ¿Nos acompañas? De 11 a 2, La Radio Es Mía. La radio es tuya. Abdicar de la tristeza. La revista literaria de RPA. No hay historias sin novelistas, poetas, dramaturgos. No hay libros sin editores, traductores, ilustradores. No hay divulgación sin bibliotecarios, libreros. No hay libros sin lectores. Abdicar de la tristeza marca el camino que parte de la escritura a la palabra impresa. Todas las semanas iniciamos los domingos con Abdicar de la tristeza, la revista literaria de RPA. Asturias Hoy, en clave económica. El cierre del estrecho de Hormuz vuelve a sacudir la economía mundial, amenaza el suministro de petróleo, reaviva el riesgo de inflación y añade incertidumbre a los mercados financieros. Tal y como les adelantábamos ayer, hoy nos toca tomar el pulso a la economía y lo hacemos con nuestro colaborador, economista, José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Un placer verte cara a cara. Igualmente. Bueno, para empezar, ¿cómo podríamos describir la situación económica actual en España? Bueno, si miramos al pasado, la situación macroeconómica se puede decir que es muy buena. Estamos liderando crecimiento a nivel Europa. El año pasado España creció en torno al 2,8, cuando Europa crece la mitad, está en torno al 1,4, y las previsiones para este año 2026 siguen siendo muy positivas. Se está dando a España un crecimiento de en torno al 2, algo por encima del 2%. Uh-huh. La zona euro debería estar en torno al 1%, con lo cual volveremos a crecer más o menos a tasas del doble de la Unión Europea.
¿Cuál es la historia de todo esto? Que realmente nos estamos encontrando que, por ejemplo, ayer Alemania, Italia están reduciendo sus previsiones de crecimiento, con toda la incertidumbre un poco que está generando toda esta guerra y sobre todo los precios de la energía al alza. Es verdad que España se ha ido aprovechando estos últimos años de unas políticas, de unos fondos Next Generation que venían de la Unión Europea, de unas políticas expansivas que estaba habiendo. Hemos aprovechado el tirón del turismo. Es verdad que nuestra economía tiene ese peso al sector servicio. La duda viene un poco, pues bueno, por la incertidumbre que están generando ahora toda esta guerra, insisto, todos esos precios de la energía al alza, en cómo puede seguir influyendo en el crecimiento de cara a futuro. Claro. Pero es verdad que el posicionamiento, pues de cara y comparado con otros países de la Unión Europea, es bastante. Estamos en todas las previsiones, pues el primer país o de los primeros países en cuanto a crecimiento, ¿no? Eso en la macro, pero en la micro hay muchas familias que se resienten por esa inflación que estamos viviendo. ¿Está tan bien los bolsillos de los españoles como la economía, como la macro? A ver, realmente si nos vamos, cuando hablamos a nivel España, pues evidentemente tenemos que valorar más el tema macro. Es verdad que en el tema más, si nos vamos a casos más puntuales, pues evidentemente tiene que haber gente pues que tiene que estar afectando mucho estos precios de la energía al alza. Es verdad que vamos para una época más del verano, que igual no es la época en la que más consumo se puede hacer de este tipo de energías, pero es cierto que evidentemente hay muchos casos que lo tienen que estar notando, pero también es en general, estamos teniendo una situación en cuanto a ocupación, empleo, pues que es muy buena, ¿no? Con lo cual se supone que hay muchas empresas, pues que muchas familias, pues que también pues estarán beneficiando de ese incremento de ocupación que está habiendo, ¿no? Pero es cierto que bueno, que siempre si vas al detalle del micro, pues siempre puedes encontrar pues algún tipo de familia. Y evidentemente, pues insisto, estos precios de la energía que estamos viendo al alza tienen que notarse en el bolsillo de mucha gente, ¿no? De hecho, hay sectores que se quejan, el sector del transporte, taxis, el sector agrario, el agrícola, la industria electrointensiva, el sector químico, el plástico, que están viendo resentidos, ¿no? Por esa... La economía en general se va a ver resentida, pero dentro de esa economía, ¿no? Pues hay, digamos, las familias, pero hay sectores que evidentemente son se ve muy claro cuando vemos las cotizaciones en bolsa, los días que sube la energía, pues eso, valores que ya lo hemos comentado alguna vez en la sección, como ArcelorMittal, una empresa tan intensa en energía, pues evidentemente son los que más caen. También cuando hay cierto, o parece que se va a acabar todo este conflicto, son los que más rebotan con más fuerza, ¿no? Pues evidentemente eso se nota muchísimo y claro, tiene todo el sentido que sea así, porque son los más afectados por este tipo de subidas de los precios de la energía. Estos sectores que se están viendo tan afectados piden ayudas por parte de la administración para hacer frente sobre todo a esos carburantes, a ese aumento de los combustibles. ¿Nos está afectando, por ejemplo, tanto? ¿Hay que implementar paquetes de medidas, de ayudas, como lo que ocurrió, por ejemplo, en pandemia o con la guerra de Ucrania? ¿Es parecido o no tiene tanta repercusión? A ver, realmente yo creo que lo de la pandemia fue algo que bueno, nadie habíamos vivido, ¿no? Es cierto que una situación de guerra como la que estamos teniendo ahora, pues eso ya lo hemos vivido más veces, la última pues con el tema de Ucrania y Rusia, y es cierto que la situación ahora igual no es tan mala como era en aquel momento. Partimos, digamos, de una base que es mejor, ¿no? Porque de aquella, pues eso, todavía veníamos recientemente incluso de la pandemia. Entonces la situación parece que no es tan alarmante. De hecho, por ejemplo, si nos fijamos en los mercados, es verdad que los mercados están dando por hecho que la guerra se va a acabar pronto, que ya llevamos casi 2 meses, ya no se va a acabar tan pronto, pero sí que parece que el mercado no ha disparado los precios del petróleo, han llegado a estar a $120 el barril, pero tampoco lo ha disparado mucho más de ahí, y las previsiones que hay por parte de los organismos hablan de que el escenario base, vamos a decir así, habla de que el conflicto se va a solucionar a corto plazo y que el barril de Brent puede estar, vamos a decir así, de media por debajo de los $100. Eso, la economía que teníamos ahora, digamos que lo puede asumir, ¿vale? Debería de poder asumirlo. Entonces la situación parece que no puede ser tan complicada, pero todo dependerá evidentemente de lo que se alargue esto, no tanto por capacidad de producción, que todavía habrá que ver cuántas plantas petrolíferas se han destruido, si se puede sustituir esa producción,
sino simplemente por el cuello de botella que pueda haber en el estrecho de Hormuz de que por ahí no transporten el petróleo. Eso te iba a preguntar yo ahora. El mundo mira hacia Estados Unidos, a esa política económica imprevisible, desde luego, con decisiones que pueden cambiar rápidamente, tanto en el marco comercial como fiscal, especialmente en relación con aranceles, comercio internacional, relaciones con aliados tradicionales de Estados Unidos, como por ejemplo puede ser en nuestro propio país, ¿no? Y ahora con esta guerra de Irán que ha provocado el cierre del estrecho de Hormuz, que repercute en las economías europeas, también en la China, bueno, en las economías del mundo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Trump con esta guerra? ¿Quién quiere el petróleo iraní? ¿Quiere las materias primas? Recordamos que hace poco se conoció que el mayor yacimiento de oro está en Irán. Quiere el uranio enriquecido necesario para fabricar armas nucleares. ¿Qué es lo que quiere Trump? A ver, Trump justificó un poco el inicio de la guerra, ¿no?, en el tema de las armas nucleares de Irán, ¿no?, y en responder a ciertos ataques que había recibido Estados Unidos. De fondo lo que creemos es que realmente, y ya lo hemos hablado alguna vez también aquí, es que hay una gran competición entre Estados Unidos y China por ser el gran líder mundial. Y yo creo que de fondo hay más un poco lo que vienes a decir. Para poder llegar a continuar siendo la primera potencia mundial, se necesita sobre todo una gran tecnología, pero para poder seguir desarrollando tecnología se necesita mucha energía, se necesita una inflación baja, y eso lo consigues poniendo energía en el mercado para poder tener acceso a dinero, digamos, más fácil, porque se necesitan grandes inversiones, se necesitan todos esos materiales que hablamos de tierras raras, se necesitan para poder seguir desarrollando la tecnología. Entonces, sí, de fondo sí que creemos que hay esa gran competición y que lo que está buscando Estados Unidos es, bueno, lo hemos visto también con Groenlandia, lo hemos visto también con Venezuela, ¿no? Yo lo que creemos es que quiere acceder a todos esos recursos para poder seguir, digamos, creciendo en tecnología y poder seguir liderando en esa gran batalla que tiene con China, que además es que China ha hecho una buena parte de su trabajo, porque China, vamos a decir así, ha conquistado, si me permites la expresión, mucho África, y ahí hay una buena material de este tipo de recursos, ¿no? Con lo cual yo creo que la batalla es mucho más importante que este capítulo que puede ser la guerra de Irán, y sí que creemos que de fondo pues hay un poco eso que estamos comentando. Claro, y China además es el gran aliado, ¿no?, de Oriente Medio, con Irán a la cabeza, ¿no? Es el gran aliado de Irán al final. Sí. Y China al final también es el gran aliado de Irán, y Irán es el gran aliado de China, ¿no? Claro, realmente ahí es donde entra esa gran batalla, ¿no? De hecho, a ver, se supone que cualquier parte de Asia, pero China en concreto pues es uno de los más perjudicados por ese cierre de Hormuz, y creemos que va dentro un poco de esa batalla que hay más de fondo, vamos a decir así, pero que es la gran batalla que están viviendo con los aranceles, con las restricciones a mover tecnología que están teniendo Estados Unidos y China por ser la gran batalla, la gran potencia mundial. El impacto de la guerra depende del tiempo que dure la guerra, como decimos, pero ahora mismo no sabemos ni cuánto va a durar la tregua ni cuánto va a durar la guerra. Trump acaba de decir, en otras de las muchas cosas que dice, que calma, que va a durar muy poco, que está que hay negociaciones abiertas. ¿Estas declaraciones de Trump son para los mercados o porque es una realidad de verdad? ¿Habla para los mercados para que, digamos, tampoco se le vengan encima, ¿no? Se les pongan en contra? Con los aranceles del año pasado vivimos algo parecido a lo que estábamos viviendo hasta ahora. Hay que ver cómo se desarrollará a futuro. Pero es cierto que los mercados le dieron un toque de atención a Trump. No tanto las bolsas, que también tuvieron caídas más o menos importantes, más el año pasado seguramente que sino el mercado de deuda. El mercado de deuda es uno de los grandes dolores de cabeza que tiene Estados Unidos, es su deuda. Y esa, vamos a decir así, batalla que tiene Trump con la Fed por bajar esos tipos. El mercado de deuda se le dispara, si me permitís la expresión, a Estados Unidos, y yo creo que eso sí que es un toque de atención a Trump, y por eso también en cierto modo quiere contentar un poco a los mercados, y por eso también un poco quiere recular, ¿no? Evidentemente es una situación que no interesa a nadie, la que tenemos,
y entendemos que de algún tipo de forma tiene que llegarse a algún acuerdo que sea satisfactorio para todos. El escenario base, como decía antes, de prácticamente todos los organismos es que esto se acabe relativamente pronto, pero llevamos, eso es lo que comentábamos, 2 semanas, ¿no? Y el escenario de que esto se pueda alargar mucho es un escenario muy preocupante porque nos podríamos ver con una inflación muy elevada y sin crecimiento. Y ese escenario de esta inflación, evidentemente, al final no va a beneficiar ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Europa, ni a nadie, ¿no? Con lo cual, pues bueno, dentro de que pueda haber cierto querer contentar a los mercados, pues bueno, esperemos que también haya cierta realidad y que finalmente pues esto pueda acabar cuanto antes. Y mientras Pedro Sánchez, el presidente español, ha hecho ya su 4º viaje a China, decía que España debía reducir su balanza comercial, que se debía equilibrar, es decir, que España tiene que seguir manteniendo relaciones comerciales, inversiones con China, pero eso sí, reduciendo, digamos, su dependencia. ¿Esto es posible? La tendencia en el mundo después de la pandemia sí que va un poco en esa línea, a que el mundo no sea tan global, vamos a decir así, porque hemos aprendido también un poco ahora con el tema del petróleo, que a veces hay cuellos de botella que simplemente no están en la producción, sino simplemente en el transporte, ¿no? Entonces, bueno, el mundo sí que está dando pasos en esa línea. ¿Se va a conseguir en el corto plazo? No, eso sí que no es tan sencillo. Sobre todo porque la producción se había deslocalizado y se había llevado, sobre todo a Asia, a esas partes del mundo, porque la mano de obra era mucho más barato. Lo que se produce en Asia, si lo tienes que producir en España, en Estados Unidos, pues evidentemente generaría seguramente una inflación por salarios más elevados y eso generaría, pues eso, pues los productos serían más caros y eso pues el mercado tampoco lo va a aceptar de un día para otro, ¿no? Es algo y que luego simplemente el crear una fábrica aquí en España pues no se lo haces tampoco de un día para otro, claro, ¿no? Entonces sí que puede ser una tendencia. Bueno, ese American First que Trump también quería poner sobre la mesa, pues yo creo que sí que lo están haciendo, o sí que es una tendencia que están haciendo todos los países, pero no es algo que vayamos a poder conseguir tan rápido. Al final China es la gran fábrica del mundo, Asia es la gran fábrica del mundo y es imposible pues dejar esa dependencia de un día para otro, ¿no? El presidente del Principado está ahora mismo de viaje en México para afianzar lazos comerciales con el país, se está reuniendo con empresarios, con autoridades y sobre todo con una estrategia clara, que Asturias se posicione, los puertos asturianos se posicionen como un nodo logístico para el comercio latinoamericano. ¿Es buena la estrategia? ¿Cómo lo ves? Bueno, a nivel macroeconómico nosotros sí que somos optimistas con México, con lo cual de mano pues que hayamos intentado buscar un socio comercial en México, pues nos parece positivo. Realmente todo hay cierta, digamos, vinculación cultural histórica también con esa zona del mundo, con México en concreto, y buscar ahí un aliciente en un país que por la cercanía a Estados Unidos, porque no tiene esa dependencia de energía de Oriente Medio como puede tener otras zonas del mundo, bueno, por la población que tiene, bueno, pues creemos que tiene mucho potencial y buscar, bueno, ciertos acuerdos de colaboración con esa parte del mundo, pues evidentemente creemos que es positivo. De hecho, bueno, ya tenemos algún ejemplo aquí, por ejemplo, Duro Felguera ya tiene capital mexicano. Bueno, pues habrá que esperar que fructifiquen esos acuerdos. Evidentemente, de mano somos positivos y si consiguiéramos esos acuerdos, yo creo que podría ser muy importante para Asturias el que pudiésemos ser la entrada de seguramente no solo de México, porque también se podría expandir a otros países de la zona, ser la entrada de Europa para ese tipo de países, yo creo que puede ser muy importante. Habrá que ver si esos acuerdos se materializan. Me queda poco tiempo, pero te quiero preguntar por una empresa que conocéis muy bien, Icertis, que ha adquirido esta semana, ¿no? 2 empresas, una catalana, la ACK Storm, y la consultora madrileña, una consultora madrileña, SADE. Dicen que como estrategia de crecimiento. Buenas noticias, entiendo, para una empresa de origen asturiano. Sí, realmente Icertis este año lleva, desde mi punto de vista, 2 buenas noticias. A principios de año tuvo una ampliación de capital, entraron unos socios muy institucionales muy importantes que pusieron más de 50 millones en la compañía y bueno, este tipo de operaciones que Icertis viene haciéndolas, ese crecimiento inorgánico es un parte del plan estratégico de Icertis, pues bueno, digamos que se estaban esperando, ¿no? Cuando tienes ese dinero, pues es para ir usándolo. Son 2 compañías que van a otorgar
un posicionamiento importante en determinados sectores y áreas que creemos que son fundamentales para Icertis, y que ya de mano, pues bueno, entre las dos están facturando en torno a 20 millones de euros, que al final van para las cuentas de Icertis, ¿no? Con lo cual, bueno, creemos que son dos noticias que siguen sumando, que siguen haciendo el camino de Icertis. Seguramente su plan estratégico, que va a 2030, va a necesitar de más operaciones de estas, pero seguramente pues lo vayan a ir consiguiendo, porque históricamente lo han hecho así, y creemos que es un plan estratégico ambicioso pero realizable, y creemos que la compañía pues está haciendo las cosas bien, y esto es un pasito más dentro de esa estrategia y de ese plan estratégico de Icertis. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, muchísimas gracias, como siempre, por estar en los micrófonos de RPA. Muchísimas gracias y que tengas buen día, José Antonio. Gracias, buenos días. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y vamos con la información deportiva que nos trae Fernando García de Dios. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. El Real Oviedo se mide a las 9:30 de la noche al Villarreal en el Carlos Tartiere, en una nueva oportunidad del conjunto de Almada para acercarse a la lucha por la permanencia. El técnico Carballón tan solo realizará una permuta en el once inicial, dando entrada a Colombato en el puesto del sancionado Nico Fonseca. Así habla el técnico uruguayo del choque de esta noche y de volver a jugar el domingo ante el Elche. Tiene una calidad en su futbolista muy determinante para la liga, no van en una posición de privilegio y tiene un plantel de los más ricos de la liga. Son 3 días con menos horas porque jugamos tarde y empezamos más temprano el otro. Yo a priori te digo que sí, vamos a tener que hacer rotaciones porque cuando nos tocó esta situación la sufrimos mucho, el cansancio. La plantilla del Sporting tiene esta mañana una nueva sesión de trabajo en mareo de cara al partido del domingo a las 2 en el nuevo Arcángel frente al Córdoba. El técnico rojiblanco, Borja Jiménez, podría devolver a la titularidad a Manu Rodríguez ante la ausencia de Corredera por sanción, por lo que seguirá por 5º partido consecutivo como titular Justin Smith. Además, el grupo Orlegui pactó la venta de Atlas al empresario José Miguel Bejos, dueño de Duro Felguera. Para oficializar la venta únicamente falta la aprobación de la Asamblea de Dueños de la Liga Mexicana. Con esta venta, el holding liderado por Alejandro Irarragorri se quedará con el Sporting y el Club Santos Laguna. Hoy comienza una nueva edición de la Vuelta Ciclista Asturias, donde RTPA estará presente e informará puntualmente. 604 kilómetros por el paraíso natural repartidos a lo largo de 4 etapas. La carrera se pone en marcha en Oviedo para llegar a Beniadonís tras 155 kilómetros. Por el camino, en esta primera etapa, los corredores se encontrarán 6 puertos puntuables, con el fito de primera categoría. Entre los participantes hay varios asturianos como Hugo de la Calle, Edu Pérez Landaluce, Pelayo Sánchez, Samuel Fernández Eres, Samuel Fernández y Pelayo Alonso Feito. En baloncesto, la Limerca Oviedo se impuso anoche en el Palacio por 89-74 al Palmer Basket. Una victoria que le da el pase al playoff de ascenso a la Liga ACB. Javi Rodríguez es su entrenador. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Hasta dónde podemos seguir compitiendo? Y lo que tengo claro es que este equipo llegará a su máximo, porque es su identidad, es lo que hace todos los días, es lo que días mejores, días peores, pero este equipo da el máximo y sé que vamos a llegar hasta donde podamos, y eso creo que nos va a dejar tranquilos y satisfechos al acabar la temporada. El sábado a la 1 tenemos duelo autonómico en Matajove correspondiente a la Hockey Liga Femenina de Hockey sobre Patines entre el Telecable y el N Oposiciones Club Patín Mieres. Para las fabriles, con este partido comienza un tramo de competición frenético. Llegan las fases finales de la competición doméstica de la Copa de Europa y de la Copa de la Reina. Ana Catarina es jugadora del cuadro gijonés. Queremos estar en todo lo que sean las decisiones importantes, en las finales, y claro, sabemos que ahora, los próximos meses, nos va a venir todo y estamos muy contentas, seguimos trabajando bastante para estar a tope estos meses que faltan. Y en balonmano, el Confiabase Oviedo quiere dar este sábado, desde las 6:30, un paso hacia la permanencia en la División de Honor Plata masculina. Recibe al Balonmano Soria, equipo en puestos de descenso. Juan Magallo, portero del Club Carballón. Es una final para Soria, donde no puede fallar, ¿no? Tenemos que tener un poco cabeza fría en momentos claves del partido, porque va a ser un partido muy largo y seguramente pues también es posible que vayamos por debajo del marcador, ¿no? Por suerte o por desgracia, nosotros hemos jugado ya este tipo de partidos, sabemos dónde tenemos que ser fuertes.
Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Llegamos a las 9 de la mañana, ahora se quedan en RPA con Asturias al Día. Llega la reflexión de la mano de Nacio Varillas y se quedan con más información en el matinal de TPA. Asturias al Día regresa a las 8 en punto de la mañana, mañana viernes. Que tengan buen día. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an umbrella when I say I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't have yourself and regret, just love yourself and you said I'm on the right track, baby, I was born this way. Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way.